En otras noticias, las trabajadoras sexuales son el nuevo botín que se disputa a los paramilitares con otras bandas criminales, y esto ocurre en pleno centro de Bogotá. La zona de tolerancia del barrio Santa Fe, que queda en el corazón de la capital del país, se ha convertido en campo de disputa de mafias y de grupos armados ilegales. Pues son estas mujeres víctimas ahora de vacunas por pararse en una esquina, pero también de otro tipo de abusos. Les tenemos la radiografía de una infamia. Noticias Caracol investiga. En pleno centro de Bogotá está el barrio Santa Fe, la única zona de tolerancia de la ciudad. Es decir, aquí se puede ejercer el trabajo sexual. Algunos le llaman el centro del amor, aunque en la práctica no tiene nada de romántico. Puedes matarte muy fácil, pues amanecer muerta de 2 tiros en la calle, amanecer muerta a manos de un cliente en un hotel, a manos de otra compañera, a manos de la mafia, ¿sí? El olor a muerte está abrazándote el cuello. Le dicen el infierno más paradisiaco, el paraíso más infernal. Porque se sufre como se goza y se goza como se sufre. Así como tú en una noche puedes hacer mucho dinero, pueden haber noches donde vas a pasar en blanco. Quien habla es María. Tiene 24 años y hace 2 empezó a trabajar aquí. Al escucharla, pareciera que llevara toda su vida ejerciendo como prostituta. A los golpes le ha tocado volverse fuerte. Pues si me toca matar, mato, así es sencillo. Tú estás acostumbrada acá. O si te golpean, pues tú tienes que golpear y golpear más duro, o si no van a ir a joder. Pero si ser prostituta es difícil para las mujeres, para las transgénero es peor. Ya que se lo digo, a la próxima le doy tiro, a la próxima la mato. Así recuerda Tatiana, como la llamaremos, la situación que vivió hace unos años en el Carmen de Bolívar, de donde tuvo que salir huyendo hacia Bogotá por amenazas de grupos ilegales que no aceptaban a una transgénero trabajadora sexual en su zona. Hace 5 años llegó al barrio Santa Fe para ejercer la prostitución. Se tatuó las heridas y empezó a trabajar, pero nunca imaginó que esa violencia que la acosó en su tierra natal la iba a perseguir a muchos kilómetros de distancia, en pleno centro de Bogotá. Hay muchos sectores, o sea, uno puede trabajar de la 19 a la 22 podemos trabajar, pero lo que es la 23, la 24 no podemos pasar, no nos aceptan. ¿Quién no las acepta? Los dueños del negocio. Adriana Lloreda, de la ONG Observatorio de Trabajo Sexual, tiene una explicación. Santa Fe es una zona que tiene muchas territorialidades. Si en una calle se paran las mujeres transgénero, no se pueden parar, digamos, las mujeres cisgénero y así. Entonces hay como unas calles divididas. Por miedo, Tatiana no dice quiénes son los dueños del negocio, pero al visitar el barrio Santa Fe, algunas de sus compañeras sí se atreven a señalarlos. Los grupos paramilitares. La afirmación de Paula es contundente. Muchas de ellas se quejan de la persecución de los grupos paramilitares o grupos al margen de la ley. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos en esta emisión de Noticias Caracol con una de las noticias con las que abrimos la emisión. Las trabajadoras sexuales en la mira de los grupos paramilitares y de las mafias. ¿Cómo actúan los paramilitares en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe de Bogotá? ¿Qué han tenido que hacer estas mujeres para poder sobrevivir al asedio de los criminales? Noticias Caracol investiga. Aunque se calcula que en Colombia hay 24.000 trabajadoras sexuales, el negocio es dominado por hombres. Los dueños de los establecimientos y los jefes de la mafia son hombres, y en la mayoría de los casos son quienes ponen los límites en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe. Pues hemos identificado que en algunas zonas, especialmente en las calles, se cobran muchas veces vacunas. Entonces a las chicas por pararse en un lugar se les cobra, digamos, una tarifa o un porcentaje de lo que ganen o de lo que están haciendo. Hay impuestos, a veces les cobra 100.000 pesos, 150.000 pesos para poder pasar allá para trabajar. ¿Y quiénes les cobran esa plata? Los dueños de negocio. Las fronteras invisibles son declaradas, uno, por la mafia, las mafias,
y 2 por las mismas chicas, ¿sí? Por defender su territorio, por defender su esquina. Según el magistrado Eduardo Castellanos, las trabajadoras sexuales siempre han sido objetivo militar de grupos al margen de la ley. En absolutamente todos los grupos paramilitares que actuaron en el país tuvieron que ver con las trabajadoras sexuales. Muchas veces porque se les tildaba de que a través de ellas se les iba a sacar información a los jefes paramilitares para vendérsela a la guerrilla o inclusive a las Fuerzas Armadas, y entonces los grupos paramilitares las declaraban objetivo militar y las victimizaban. Hace poco conocí una chica, se llama Carmen. Ella fue violada hace poco por unos paramilitares que querían cobrarle una cuenta a otro paramilitar, y él, para pagar la cuenta, se llevó en contra de su voluntad a varias mujeres para que accedieran sexualmente a ellas. Algunas creen que por ser trabajadoras sexuales se merecen toda suerte de abusos y no denuncian. Me investigan y pues me matan. Si tú de casualidad le caes mal a alguien de la mafia, pues tienes que desaparecerte. O por ejemplo, también hay gente camuflada, ¿sí? Así como de incógnito, en los bares, en las calles, comprando cigarrillos, escuchando lo que dices. Sienten que la sociedad las abandonó y no encuentran más camino que aprender a defenderse. El miedo tiene que cambiar de lado, el miedo tiene que cambiar de banda, entonces nos unimos entre varias como para aprender a defendernos, a aprender karate y boxeo. Los estigmas sociales han hecho del trabajo sexual un territorio sin ley en Colombia. Según el Observatorio de Trabajo Sexual, el 62% de las personas que se dedican a esta actividad han sido víctimas de violencia, el 51% de extorsión y el 39% de violencia simbólica. Y mientras las cifras suben y el Estado no actúa, los ilegales siguen aprovechándose de esta población desprotegida. Viviana Dávila, Noticias Caracol.